Dios te bendiga, amado hermano. Qué gusto realmente poder estar una vez más aquí con ustedes a través de las redes sociales. Y este programa que lo hemos diseñado específicamente para compartir la palabra del Señor. Te saluda el pastor Eric García, de aquí de Iglesia de Cristo Getsemaní, bajo la cobertura de Ministerio Sebenecer. Estamos en el país de Nicaragua. Es una bendición realmente estar acá, desde acá, compartiéndoles este hermoso tiempo, esta hermosa palabra. Mire, estamos viviendo tiempos maravillosos porque sabemos que Cristo Jesús viene pronto. Quisiera hacer una breve oración para poder entrar en el tema que esta noche quisiera enseñarles, que yo espero que realmente sea de mucha bendición para muchos de ustedes que se dedican el tiempo a oír la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias infinitamente, Señor amado, porque nos permites estar a través de estos medios compartiendo la palabra, Señor, que viene de lo alto, tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que envíes esa palabra en este momento con abundancia, Señor, abundancia de revelación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que nos ayudes, mi Dios amado, a cada uno dale la porción que necesita para su alimentación, para su prosperidad espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Envíanos esa palabra, Señor, apostólica, evangelística, profética, pastoral y magistralmente, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, te lo suplicamos, amado Rey. Gracias. Amén, Señor, y amén. Ok, vamos rápidamente a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 5 verso 16. Lucas capítulo 5 verso 16, déjeme leerlo en esta versión, y dice de la siguiente manera. Me gustó esta versión porque lo aclara de esta manera, lo traduce de esta manera. Él, en cambio, acostumbraba retirarse a lugares despoblados para orar. Vuelvo y repito, él en cuando acostumbraba a retirarse a lugares despoblados para orar. Yo quisiera en este precioso momento hablarles a ustedes bajo esta temática, recuperando el hábito del devocional diario. Recuperando el hábito del devocional diario. Sin duda alguna, el Señor quiere que nosotros crezcamos. Esto me lo van a oír decir ustedes muchas veces en sinnúmeros de mensajes. Porque sin duda alguna el Señor quiere que nosotros seamos desarrollados, crezcamos, lleguemos hacia la madurez. Eso lo dice Efesios. Pablo, diciéndole a esta iglesia, le dice: hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. El salmista y los proverbistas lo decían de otra manera. Dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. A eso se le llama plenitud, a eso se le llama madurez. Para eso hay que pasar un proceso de crecimiento, al igual que un parto natural, humano. Cuando la mujer sale embarazada, lleva 9 meses de proceso dentro de un vientre, luego ese niño sale, ese niño nace, y ese niño no nace caminando, no nace hablando, nace poco a poco. Ese niño se va desarrollando hasta que llega a ser un hombre maduro. Ahora, el tiempo no define que seamos nosotros realmente maduros, no define que nosotros seamos cristianos maduros. Yo conozco personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio y todavía no han madurado en el Evangelio. El tiempo entonces no es una forma de medir la madurez, de saber si realmente estamos maduros o no, sino que la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando vemos nosotros en la Biblia el parámetro para poder ver a una persona que es espiritual y que es madura, porque lógicamente si es espiritual es porque ha crecido, entonces vemos los frutos. Por eso la Biblia no dice por sus muchos milagros o por sus muchos dones los conoceréis, sino que por su fruto. Recuerda que la iglesia de Corintio
dice en el capítulo 12, el Pablo explica acerca de los dones, y llega un momento en que Pablo le dice, pero yo les voy a enseñar un camino mejor. Y en el capítulo 13 comienza a enseñar acerca del amor. Dice, si yo no tengo amor y hablase todas las lenguas humanas y angelicales, pero no tengo ese amor, de nada me sirve. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo, la madurez espiritual es más importante que los dones. Ojo con esto, los dones no dejan de ser importantes por eso. La iglesia tiene que moverse en dones. La iglesia tiene que moverse en un poder sobrenatural. Jesús dijo, recibiréis poder, pero ese poder tenía un objetivo, el objetivo de comunicar la palabra del Señor con denuedo, con una habilidad espiritual de tal manera que las personas se convirtieran a Cristo. Pero también ese poder llevaba a que estos apóstoles, a que los hijos de él, los hijos de Dios, tengamos señales en nuestra vida de dones. A eso se le llama dones. Pero no nos van a conocer por los dones. Estamos equivocados si nos van a conocer por los dones. Nos van a conocer por los frutos. Tengo un tema pendiente acerca de eso. Pero fíjese usted que la vida cristiana, la madurez de un cristiano, también la podemos ver en su vida devocional. En su vida devocional. Voy a conceptualizar estas dos cosas. Primero hábito y después lo que significa la palabra devocional. Número uno, el hábito se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático, volviéndose una costumbre o una rutina. ¿Sí? El hábito son aquellas conductas que se repiten, volviéndose de esta forma una conducta o una rutina. Ahora, cuando hablamos de lo devocional, esta palabra devocional es el tiempo que dedicamos a tener una relación íntima y exclusiva con Dios, que tiene como propósito conocer más a Dios, que tiene como propósito estar más metido en su presencia. Tenemos que conceptualizar que, hermano, dos cosas, el hábito y la devoción tienen que ir de la mano, porque el uno es, hermano, aquellas conductas que se van repitiendo hasta volverse costumbre. La Biblia dice, por eso les leí ese versículo en Lucas capítulo 5 verso 16, en esta versión donde dice que Jesús acostumbraba a irse a lugares no poblados para poder orar. Esa era una costumbre, pero a la vez era un devocional que tenía el Señor Jesús. Fíjese qué interesante eso. Todos los cristianos seguramente oramos. Pero yo pregunto, siempre estoy tratando, cuando predico a la iglesia, siempre estoy tratando de llevarlos a un punto en que ellos analicen cómo está su vida espiritual. Y les hago muchas preguntas. Y en esta oportunidad yo quisiera en el nombre de Jesús también transmitir eso. ¿Cómo está tu vida espiritual? Analiza cómo está tu vida espiritual. Te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas tú a solas a orar con Dios? ¿Tienes o no tienes hábitos de devoción? ¿Tienes o no tienes estas conductas repetitivas de estar constantemente en lo secreto, en la presencia de Dios, teniendo una relación personal? Ayer estábamos platicando con algunas hermanas de un lugar y yo les decía que el cristiano no comienza en la iglesia. El producto de recibir a Cristo es congregarnos. Pero el cristiano no comienza en la iglesia. No, aunque aquí crecemos, comemos, y es un mandamiento del Señor, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre, porque esa palabra es episunagoge, es congregarnos, y aparece solamente 2 veces en la Biblia, y habla acerca de esa reunión que vamos a tener con Cristo Jesús. O sea que cuando nos venimos a reunir aquí a la iglesia, estamos ejercitándonos para poder irnos con el Señor un día y entonces tengamos nuestro episunagoge final. Pero el cristiano, un verdadero cristiano, nace en casa.
Ahí nace un verdadero líder, ahí nace un verdadero cristiano, en casa. ¿Por qué en casa, me dirá usted, y no en la iglesia? Entonces quiere decir que ya no vamos a ir a la iglesia. ¿Está diciendo que la iglesia no es importante? No, acabo de decir que congregarnos es importante, que la iglesia es importante para tener coinonía con los hermanos, para tener comunión, para adorar entre todos a Dios. Sí, es importante. Pero cuando Jesús enseña algunas cosas en las Escrituras, vemos el ejemplo de los ejemplos que es Jesús. Vemos que Jesús se iba a sola. ¿Pero por qué se iba a sola? ¿Por qué no traía a sus discípulos? En la Biblia un par de veces se encuentra que él llama a sus discípulos para que oren por él. Pero ¿por qué Jesús no traía a sus discípulos constantemente estas oraciones? Porque esa era su devocional. Ese era el hábito devocional que él tenía. Esa era su relación íntima, personal con Dios. Entonces, definitivamente, cuando vemos la iglesia de hoy, entendemos, comprendemos que la iglesia de hoy ha perdido ciertos hábitos que son de suma importancia. Recordemos que Satanás constantemente está tratando de que nosotros retrocedamos en nuestra vida espiritual. Y cuando un cristiano, sus hábitos solo son congregarse, sus hábitos solo son venir a abrir la Biblia cuando está en la iglesia, sus hábitos solo son venir a orar cuando está en la iglesia, entonces definitivamente pierde una parte importantísima de su vida. Y yo con mucho respeto le voy a decir, platicábamos ayer con estas personas y se lo voy a decir con mucho respeto lo que yo les dije ayer. Yo considero un cristiano que no tiene un devocional personal en su casa, lo considero un hipócrita. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón eso? Perdón, no se vaya a enojar conmigo, por favor, le quiero explicar. ¿Por qué razón? Porque no es posible que nosotros pretendamos venir acá creyendo que estamos bien, creyendo que tenemos una relación correcta con Dios, cuando en nuestras casas, cuando en el entorno fuera de la iglesia, no consideramos tener en cuenta a Dios en nuestras vidas. No consideramos tener esa relación con Dios afuera, esa relación íntima, a lo que se le llama tiempos devocionales diarios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, voy un poco rápido porque definitivamente no quiero hacer tan largo estos videos, pero creo que usted ya me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y si no me está entendiendo, pues por ahí escríbanos. Yo creo que se vale hacer preguntas y es muy importante realmente que las hagamos cuando no entendemos algo o cuando queremos saber algo. Sí es importante que las hagamos. Quiero hacer este pequeño estudio. Tal vez no voy a abarcar los hábitos que les voy a mencionar ahorita, pero quiero hacer este pequeño estudio en base solamente a 4 hábitos que yo considero que son los 4 hábitos más importantes que nosotros deberíamos de tener en casa, deberíamos de tener en nuestra vida personal, tanto afuera como dentro de la iglesia. Número 1, orar. El hábito de la oración. Es importantísimo el hábito de la oración. Número 2, el hábito de congregarnos. El hábito de estudiar. Número 3, el hábito de congregarnos. Y número 4, el hábito de ayunar. Fíjese qué interesante. 4 pilares del devocional que nosotros deberíamos de tener. Número 1, la oración. Número 2, el estudio de la palabra. Número 3, el congregarnos. Y número 4, ayunar. Y dejé el número 4, ayunar en el número 4 último deliberadamente. ¿Por qué razón? Porque si bien el ayuno que Dios prefiere es ir a liberar al cautivo, es ir a ayudar al huérfano, a la viuda, que nosotros representemos a Dios en la tierra como tal, en su misericordia, aprender qué es misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Eso está en Isaías. Pero también es importante el ayuno. ¿Por qué razón? Porque la Biblia misma dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces estamos hablando que el ayuno también debería ser parte importante de nuestro devocional.
Ok, perfecto. Una vez dicho eso, quiero que volvamos nuevamente al versículo que le leí al principio. Nótese bien esto. Y él, en cambio, tenía el hábito. ¿Sí? Tenía el hábito. Vamos a decirlo de esa forma. Tenía la costumbre de ¿qué? De retirarse a lugares para tener un devocional de oración. Para tener un devocional de oración. Para tener comunión con Dios. Para tener amoríos con Dios, para tener una intimidad con Dios. Sin duda alguna, Jesús es el ejemplo de los ejemplos por excelencia, definitivamente. Una vida de oración, amado hermano, es el reflejo de, gloria a Dios, una buena relación con Dios. Una vida de oración, repito, es el reflejo de una buena relación que tenemos con Dios. La oración es parte importante en el crecimiento del cristiano. El cristiano que no se dedica a la oración es un cristiano que fácilmente se va a desviar. Es un cristiano que fácilmente se va a enfriar. Es un cristiano que fácilmente se va a desanimar. Muchos de los problemas que confronta la iglesia hoy en día es precisamente por cristianos que no tienen una vida de oración. Y cuando digo una vida de oración, no es que vas a estar todo el día orando, sino que simple y sencillamente tienes que tomar esos tiempos especiales para la oración. Esos tiempos de intimidad con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos un versículo de la Biblia hablándonos acerca de la oración, porque Jesús es el ejemplo de los ejemplos de los devocionales de oración. Lucas capítulo 11 verso 1, Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. El impactante hecho de que Jesús constantemente dejara a sus discípulos para irse a sola a orar era para los discípulos definitivamente un hecho extraordinario. Definitivamente. Era tan extraordinario escuchar a Jesús orar que sus discípulos sintieron el deseo vivo de que les enseñara a orar. Cuando los hombres han aprendido a orar, cuando tenemos un devocional en casa, cuando nuestro hábito es orar a diario con el Señor, definitivamente cuando oramos se va a saber que esa persona tiene una vida de oración. Se sabe que esa persona vive orándole al Señor. Jesús tenía ese hábito, y cuando sus discípulos de alguna manera lo escucharon orar, hermano, se quedaron tan sorprendidos de que ellos querían orar como lo hacía Jesús, y quería que Él les enseñara esa forma que Él tenía de la oración. Es precioso realmente. Ahora, fíjate bien, Jesús tenía el hábito de orar, y cuando nos vamos a la Biblia vemos por lo menos dos momentos en que Jesús oraba. Miremoslo rápidamente. Marcos capítulo 1 verso 35, versión lenguaje sencillo, tomé esta por lo que dice, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Mire qué interesante eso. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario. ¿Para qué? Para orar. Entonces Jesús tenía el hábito de orar de madrugada. Una de las oraciones que creo que la iglesia tiene que recuperar, momentos devocionales que la iglesia tiene que recuperar, es precisamente el orar de madrugada. El orar de madrugada puede ser, amado hermano, entre, 4, 5, 5 y media, 6 de la mañana, un tiempo de oración. ¿Para qué? Para poner nuestro día en las manos del Señor, para poner todo lo que hacemos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para pedir la fuerza que necesitamos en ese día. ¿Para qué? Para pedir las armas que necesitamos para la guerra que se va a presentar ese día. Tú no sabes lo que ese día va a acontecer, y cuando tú te pones en las manos de Dios en la madrugada, hermano, entonces vamos a desatar, hermano, un poder sobrenatural alrededor nuestro que nos va a ayudar, que nos va a apoyar, que nos va a resguardar, porque esa es la promesa del Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no creo que el Señor vaya a estar con alguien que no ora. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí.
Todos pensamos, todos creemos que cuando oramos Jesús nos oye. Amén. Sí, todos creemos eso. Pero yo pregunto, ¿en realidad oye Dios a todos los que oran? No, definitivamente no. La Biblia habla acerca de, más adelante se los voy a enseñar, acerca de las oraciones de algunas personas que ya tenían conducta de madurez. Pero la Biblia también habla, por ejemplo, acerca de la oración del impío, que aborrece la oración del impío. ¿Y quién es un impío? Aquella persona que conociendo la verdad no vive la verdad. Podríamos convertirnos en impío cuando nosotros, conociendo lo que debemos de hacer, es más, yo le voy a decir algo, por lo menos yo lo he experimentado en mi corazón, en mi interior. Hay algo como que me está hablando, hay un fuego que quiere salir, que me está diciendo: mira, Eric, tienes que hacerlo ya. Mira, has estado sentado mucho tiempo, has estado haciendo muy poco, qué sé yo, cuánta cosa. Pero y yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado de esta manera. Pero cuando uno, oyendo la palabra del Señor a través de la boca de un ministro, dos, leyendo la palabra del Señor y encontrando estos versículos que hay que orar sin cesar, tres, y oyendo la voz de Dios interiormente que nos está animando a que lo hagamos y no lo hacemos, nos volvemos en desobedientes. Y cuando nos volvemos en desobedientes, vamos a caer en impiedad. Entonces la Biblia dice que Dios aborrece la oración de los impíos, aborrece la oración también de los pecadores. Entonces, miren lo que sucede. Jesús tenía un hábito de orar de madrugada. Ahora, yo pregunto, si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, ¿no deberíamos nosotros también estar haciendo lo mismo? Yo creo que sí. Definitivamente yo creo que sí. Ahora miremos otro tiempo que Jesús tomaba para orar. Lucas capítulo 6, verso 12, siempre el lenguaje sencillo dice: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Toda la noche hablando con Dios. Entonces Jesús oraba en la madrugada, Jesús oraba en la noche. Jesús oraba en la madrugada, Jesús oraba en la noche. Por lo menos en Jesús vemos dos tiempos importantes en la Biblia cuando dice que Él estaba orando a solas. Aprovechaba la madrugada y aprovechaba parte de la noche para poder, dice esta versión, hablar con Dios. Y es que la oración es una plática con Dios. Cuando nosotros estamos orando, estamos teniendo una plática con nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro amigo, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en la Biblia encontramos muchos hombres exitosos en la oración. Y fíjese qué interesante. Todos los personajes bíblicos, todos los hombres que nosotros vemos en la Biblia que fueron exitosos, lo fueron porque tuvieron una vida devocional. Todos los hombres, todas las mujeres que nosotros vemos en la Biblia que tuvieron éxito, fue porque tuvieron una vida devocional. Abraham oraba al Padre y platicaba con el Padre. Isaac oraba al Padre. Lo vemos a Abraham orando por aquella ciudad, aquellos de Abimelech, que dice la Biblia que todos habían quedado estériles, ¿verdad? Todos habían quedado tocados por el Espíritu, porque este hombre quería tomar a Sara, mujer de Abraham. Y dice la Biblia que Abraham oró por ellos. Abraham tenía que orar por ellos. Vemos a un Isaac orando por su esposa para que el Señor le diera hijo. Vemos a un Jacob orando por la bendición. Vemos, por ejemplo, a un Moisés orando para que el Señor tuviera compasión y pudiera ir con el pueblo de Israel en el desierto. Vemos a un David orando al Señor. Vemos a un Salomón orando, pidiendo sabiduría. Y así sucesivamente, cuando usted encuentra en la Biblia todos estos hombres de éxito, era porque tenían una vida de oración. Era porque tenían ese devocional con el Señor. Y muchos de ellos oraban en todo momento, en todo tiempo. Pero veamos a uno que a mí me sorprende realmente, este hombre de Dios, que nos enseña los tiempos que deberíamos de orar. Porque si
Jesús es el modelo de los modelos, y estoy seguro que Jesús tomaba también otros tiempos en intermedios en el día para poder orar. Pero miremos a un hombre que la Biblia dice que oraba 3 veces al día. Miremoslo. Daniel capítulo 6 verso 10, esta versión PDT me gusta como lo dice. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, tuvo miedo. No tuvo miedo. Dice que se fue a su casa. Oiga bien eso, no se fue al templo, no se fue a la iglesia, se fue a su casa. Eso no quiere decir no ir a la iglesia, vuelvo y repito, porque por ahí, hermano, a uno le escuchan y comienzan a malinterpretar las cosas. Comienzan a decir, es que él dijo esto, que él dijo el otro. Hermano, muchos hoy en día han tomado estos medios para estar hablando en contra de muchos predicadores, que no digo que sean predicadores ejemplares, que hay cosas que realmente, hermanos, se están haciendo mal, que hay doctrinas que están mal, pero hay cosas que nosotros deberíamos de poner un poquito más de atención. Volvamos al texto mejor, ¿verdad? No vaya a ser que comience a hablar y no lo quiero hacer. Se fue a su casa y subió a su dormitorio. Me parece que Jesús dijo en una ocasión: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, como los fariseos hipócritas, porque los fariseos hipócritas, ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. Mira, cuando yo miro a alguien orando y dentro de la iglesia, excelente. Pero la verdadera vida de oración se lleva en un lugar secreto y es nuestra habitación. Mas cuando ustedes oren, entren a su habitación, cierren la puerta tras de sí y oren en lo secreto, y vuestro Padre que está en lo secreto y ve en lo secreto y oye en lo secreto, te recompensará en público. Ese es realmente una vida exitosa de oración. Entonces miremos esto: cuyas ventanas se abrían hacia dirección a Jerusalén, a dirección donde estaba el templo. Ahí se arrodilló. Nótese bien la postura de este hombre de orar. A Jesús también muchas veces lo vemos arrodillado, postrado, orando, aunque se puede orar de pie, se puede orar sentado, se puede orar acostado, pero creo que una de las mejores posturas para la oración es el estar de rodilla. Cuando estamos a solas, es el estar de rodilla. Y se arrodilló y se puso a orar, y no solamente a orar, sino que a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Te pregunto, ¿cuántas horas al día, cuántas veces al día oras tú? Perdón que la pregunta la iba a hacer mal. ¿Cuántas horas no? Yo puedo orar 5 minutos, y si mi oración es una oración genuina, es una oración sincera, es una oración pura, es una oración que le va de un hombre íntegro, es una oración que le va a agradar a Dios. Con eso no estoy diciendo que 5 minutos, tú puedes pasar 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que tú quieras. Lo que yo quiero enfocar es que este hombre oraba 3 veces al día, y la pregunta es: ¿cuántas veces al día oras tú? ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Tenemos acaso el hábito de la oración? ¿Tenemos nuestro devocional? ¿Nos hemos dedicado a formar un devocional diario de oración? Te lo dejo ahí, contesta. Ahora, fíjate bien, antes de pasar a este otro texto que te iba a enseñar. Las personas que viven así, en intercesión, en oración, son personas que comúnmente, número uno, son exitosas, ya lo dije. Y cuando hablo de éxito, no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de que esas personas les sale bien muchas cosas de las que hacen, ¿sí? Porque van en base a la voluntad del Señor, porque seguramente previo a que ellos hagan eso, ya han orado, ya se lo han puesto al Señor, ya le han pedido al Señor señales para que el Señor les indique si van o no van a hacer lo que ellos están haciendo. Pero número 2, yo veo en Daniel un hombre que era un hombre que no se dejó contaminar jamás de Babilonia. Cuando una persona es
una persona de oración, es un hombre de oración, es una mujer de oración, no te vas a dejar contaminar por el mundo. El mundo no te va a traer, las cosas del mundo no te van a traer. El enemigo no va a poder dañar tu vida fácilmente, porque tú eres una persona que tienes comunión con Dios, que tienen una relación con Dios. Por eso miremos este otro versículo que les iba a enseñar. Santiago capítulo 5 verso 16, versión al día, dice: por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero aquí viene algo importante. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz. Notemos bien quién es el que ora, el que está orando. Es un justo. Es un justo, no es cualquier persona. Y es que cuando uno vive una vida de oración, hermano, uno llega a alcanzar madurez y llega a alcanzar ciertos títulos que realmente la iglesia lo debería de tener. El título de ser luz, el título de ser sal, el título de ser sacerdote, el título de ser pueblo, el título de ser hijos, el título de ser linaje, el título de ser justo, recto, hermano, etcétera. Ya le voy a enseñar algunos títulos. Y es que la oración, vuelvo y repito, número uno, es esencial para el crecimiento del cristiano. Si tú no oras, estás echando a perder tu vida espiritual, amado hermano. Estás echando a perder tu vida espiritual. Y cuando digo si tú no oras, porque tú me puedes decir: no, si yo oro, pastor, cuando yo voy a la iglesia yo oro, cuando yo voy a comer yo oro. Es que está bien, ese es un privilegio, ir a la iglesia y tener esos tiempos de oración, hermano, con todos los hermanos en comunión. Tal vez es una parte valiosa de nuestra vida, no tal vez, es una parte valiosa de nuestra vida. Pero el verdadero orador es aquel que tiene un tiempo a solas con Dios. Es que es fácil orar cuando todos los hermanos están orando. Es fácil hacerlo. Pero cuando estamos a solas, ¿qué es lo que hacemos más? ¿Estar en el Facebook? Está bien, hermano, que estés en el Facebook y estés viendo este tema. Te estoy hermano, dando una herramienta importante a través de esta palabra. Y te va a bendecir tu vida. Está bien. Pero hay mucha gente que no utiliza estas redes para lo correcto. Satanás les ha desviado el interés, los está distrayendo, les ha puesto un distractor para que ellos no hagan lo que realmente tienen que hacer. Definitivamente, hermano, el cristiano debe de formar hábitos de oración, debe de tener tiempos de oración a solas con Dios, donde tú le vas a platicar tu intimidad, tus necesidades, tus fortalezas, tus debilidades, donde tú le vas a poner tus proyectos, donde tú le vas a poner a tu familia, donde tú le vas a poner, hermano, toda tu vida, donde le vas a alabar, le vas a glorificar. Entonces ese Dios que ve en lo secreto te va a comenzar a recompensar en público. Mire qué recompensa la que tiene el justo. Dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuántos amados hermanos deseamos que nuestras oraciones sean poderosas y sobre todo que sean eficaces? Y cuando dice que sean eficaces, que realmente, hermano, hagan lo que nosotros pedimos. Pero nosotros queremos que Dios haga lo que pedimos, hermano, pero no vivimos una vida de oración, pero no tenemos una relación correcta con Dios. Entonces, cuando llegas y tocas la puerta allá arriba, el Señor viene y dice: no, yo no lo conozco a este. Hermano, tremendo esto realmente. Miremos en base a un gráfico, que a mí me encanta. Y es el gráfico del tabernáculo. Veamos algunos niveles o la oración, la profundidad de la oración, y veamos algunas cositas que le quiero enseñar. Número uno, fíjate que el devocional comienza en el atrio. Ahí comienza nuestro devocional, porque el devocional
es un hábito a adquirir, ¿sí? Es un hábito a adquirir. No nos están exigiendo, nos sugieren. ¿Por qué? Porque cuando tú formas este hábito, vas, hermano, a alcanzar una medida, una estatura, una plenitud en Cristo Jesús. Entonces eso está en el atrio. O sea que desde el atrio nosotros tenemos que comenzar a hacer una vida de oración. Luego tenemos en el lugar santo, ya no es un simple devocional, ahora es una relación con Dios. Mire cómo es esto. Si no formas tu hábito devocional diario en la oración, no vas a tener una buena relación con tu Dios. No vas a tener una buena relación con tu Dios. Ahora entonces vamos al lugar santísimo, y el lugar santísimo ya no es un devocional, ya no es simple relación, ahora es una comunión. Eso es lo que tenía Daniel, comunión. Por eso cuando lo echan al foso de los leones y lo llegan a buscar ya en la madrugada, en la mañana, le dicen: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios que tú constantemente sirves te ha podido salvar. Y le dice: oh rey, sí, él envió su ángel y cerró la boca, él envió su ángel y alejó el coronavirus, él envió su ángel e hizo este milagro, él envió su ángel y poderosamente vi la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque ya no es un simple devocional, ya no es una vida de hábitos de oración, sino que es una relación y además es comunión con el Padre. Entendamos eso en el nombre de Cristo Jesús. Solo aquellos que tienen un hábito de la oración, este devocional diario, son los que tienen comunión con Dios, son los que tienen una buena relación con Dios, y esto lleva a una comunión. Ahora miremos cómo se relaciona esto con algunas cosas. Devocional lo vamos a relacionar con pedir. Recuerda Mateo capítulo 7 verso 8, cuando dice: porque el que pide se le dará, el que busca hallará, y el que llama se le abrirá. Entonces el devocional lo vamos a poner como pedir, el primer nivel, el primer paso. Pedir ¿qué? Pedir esa fuerza, pedir esa confianza, pedir que no se nos olvide lo que vamos a hacer, pedir que el tener una buena relación, una buena comunión con el Señor. Luego relación es buscar. Luego relación es buscar. Y luego comunión es llamar. Fíjese qué interesante esto, porque la palabra pedir, volvamos a la palabra pedir, que es el área devocional, viene de una palabra griega que es la palabra aiteo. Y esa palabra aiteo quiere decir una petición con súplica y deseo. Una petición con súplica y deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de sentirte. ¿Deseo de qué? Deseo de verte. ¿Deseo de qué? Deseo de tenerte. Deseo, Señor, de estar contigo, de que tú me hables en el nombre de Jesús. La palabra buscar es la palabra ceteo. Y esa palabra en griego, fíjese que además de buscar, que comúnmente se utiliza en este versículo como buscar, cuando usted va más allá en el diccionario Strong, encuentra que esa palabra es adorar. Por eso es que la puse ahí como relación, porque en una relación lo que se hace es que se ama. Y ese amor nos lleva a la adoración. La adoración es la exaltación de los atributos. Sí, es la exaltación de los atributos de Dios. Ahora, llamar es la palabra crow. Y esa palabra en griego es tocar la puerta. Es tocar la puerta. Recuerda que en tiempos antiguos la esposa tenía que ser llamada. Pero la esposa Esther dice que entró al aposento del rey. Entró al aposento del rey. Tocó la puerta y entró al aposento del rey. Entonces eso se llama tener comunión. Pero veamos que Esther ya se había preparado.
Veamos que Esther ya tenía, hermano, un devocional, ya tenía una relación y ahora va a tener comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que hay una versión que a mí me gustó, en ese no la puse así, pero en ese mismo versículo, Mateo 7:8, dice: porque el que confía en Dios, creo que es la Biblia latinoamericana, porque el que confía en Dios recibe lo que pide. Mire eso. Encuentra lo que busca y si llama, es atendido. Qué preciosa palabra, hermano. Qué preciosa palabra. Ahora, esto lo voy a relacionar. Devocional, pedir, es nivel de oración. Es nivel de oración. Relación, buscar, es un nivel de madurez. ¿Sí? Y comunión, llamar, es un nivel de intimidad. No es lo mismo oración, la oración de un creyente inmaduro a un creyente maduro. Porque cuando uno ora madura, y cuando uno madura llega a tener intimidad con Dios. A eso es lo que me refiero. Veámoslo de la siguiente manera. Y yo con esto termino y oro por usted en el nombre de Cristo Jesús. Veámoslo en este gráfico de la siguiente manera. Niveles de oración. Conocemos 7 niveles de oración que se nos ha enseñado. Número 1, acción de gracia. Número 2, petición. Número 3, súplica. Número 4, ruego. Número 5, clamor. Número 6, intercesión. Número 7, gemido. Esos son los 7 niveles de oración. Entre ellos hay enlazado las formas de la oración. ¿Sí? Acción de gracia, con petición, con súplica, con ruego. Pero alguien que es diestro en la oración, porque ha venido tomando el hábito del devocional diario, es aquella persona que va a fluir en diferentes niveles de oración, en ruegos, con lágrimas, clamores, intercesión por otros, gemidos delante del Padre, acciones de gracia, etcétera. Son niveles de oración en los que tenemos que profundizar en el nombre de Cristo Jesús. Ahora bien, dije que el otro nivel es el nivel de crecimiento, o sea, el nivel que nos lleva a la madurez. El maduro comienza a tener ciertos títulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos el primero. Quizás algunos pensarán poner este nivel en otra posición, pero yo lo puse de esta manera, porque la Biblia dice en Salmo 102:1, en la versión El Oso, que Él escucha la oración, o que la oración del pobre en espíritu. Y recordemos que Mateo en el Sermón del Monte dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Alguien que se tiró en las manos del que le ayuda, del que le puede ayudar completamente a su disposición, porque es un necesitado. Por eso lo puse en este primer escalón del nivel. Entonces, ¿Cómo veo yo que comenzamos nuestro devocional y que podemos crecer e ir más allá? Pues definitivamente sintiendo la necesidad. Yo no sé si tú sientes la necesidad de depositarte en las manos de Dios. Yo no sé si tú sientes la necesidad de decirle como aquel publicano: sé propicio de mí, Señor, te necesito, soy un pecador, soy un menesteroso, estoy, Señor amado, dependo completamente de ti, fuera de ti no hay nada, sin ti nada puedo hacer, etcétera, ¿no? El primer nivel. El segundo nivel es la oración de los siervos. La oración de los siervos. Nehemías capítulo 1 verso 11 dice que escuche la oración de su siervo. Y un siervo es un servidor. La palabra del Señor dice es un servidor, pero cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos la palabra siervo, una de las palabras es la palabra doulos, y esa palabra lo que quiere decir es esclavo por amor. Esclavo por amor. Entonces miremos que los que tienen hábitos de oración son los que tienen la necesidad y han entendido que sin Cristo Jesús
no hay nada. Número dos, que le sirven al Señor, se han vuelto esclavos de Él por amor. Miremos el tercero entonces. Oración de los buenos. Oración de los buenos. Proverbios capítulo 15 verso 25, la versión latinoamericana dice precisamente la oración de los buenos. Algunas otras versiones dice la oración de los rectos o la oración de los justos, pero esta versión dice la oración de los buenos. Y es que realmente cuando Jesús dijo no hay nadie bueno sino mi Padre que está allá arriba en los cielos, era porque Él no había ascendido a los cielos. Pero ahora que Él está en los cielos y que Él intercede por nosotros y que hemos sido justificados por la fe y hemos alcanzado la paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo, de alguna manera nosotros que éramos malos nos hemos vuelto buenos ante los ojos de Él, porque el Señor Dios Todopoderoso, cuando ve nuestro rostro, ve la figura de su Hijo en nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que tienen una vida devocional y crecen en esa vida devocional de oración y alcanzan una estatura que es la estatura de buenos? La estatura de buenos. Los buenos. Número 4, oración de los rectos. Proverbios capítulo 15 verso 8, Reina Valera actualizada. La oración de los rectos. ¿Quién es la oración de los rectos? Es la oración de los íntegros, la oración de aquella persona que es justa, que es cabal. Luego tenemos la número 5, que es la oración de los humildes. Salmos capítulo 102 verso 7, versión Torres Amat, la oración de los humildes. 6, la oración de los justos, Santiago capítulo 5 verso 16, versión Biblia de las Américas. Y por último, el último nivel es la oración de los santos, Apocalipsis capítulo 5 verso 8, y hay otros 2 versículos más acerca de la oración de los santos en Apocalipsis. Pero nótese bien que este nivel 7, este nivel de perfección, este nivel de madurez ya es la santidad. ¿Qué es la santidad? Alguien que se aparta por completo a Dios y abandona su vida vieja, al mundo, a sus deseos, muere a ese yo, muere a la carne. En Cristo estáis juntamente crucificados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Llegar a una estatura de esta. Ahora dice la Biblia que en una copa los seres vivientes llevaban al Señor, a Dios, ante el trono, llena de incienso, que eran las oraciones de los santos. Nótese bien que la oración del santo es un olor agradable. La oración de los santos es un olor exquisito delante del Padre. Honra al Padre, adora al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Un santo puede decir 3, 4 palabras y el Padre ya está agradado, ya está contento, gozoso de escuchar eso. Ahora, estos son niveles de oración y niveles de madurez, ¿sí? Para vivir una vida de oración, un devocional, un hábito, una costumbre de oración todos los días, 3 veces al día, 2 veces al día, no sé, madrugada y noche, madrugada, mediodía y noche. No sé cuánto tú decidas emprender en este momento, comenzar un devocional de oración. Pero está el tercer nivel, que yo le llamo el nivel de intimidad, y ese nivel de intimidad el Señor nos los enseñó en la oración famosa, el Padre Nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, y tuyo es el reino, el poder, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando analizamos el Padre Nuestro, analizamos un nivel de intimidad con Dios. Un nivel de intimidad con Dios. Número 1, porque aceptamos su paternidad y vivimos esa paternidad. Número 2, adoramos su deidad. Adoramos su deidad, reconocemos su deidad. Número 3, vivimos bajo la voluntad de Dios. Vivimos bajo su voluntad. Véngase tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en la iglesia, en donde yo estoy. Número 4, vemos a un Dios que provee, a un Dios Jireh, a un Jehová Jireh. Pero cuando Abraham
dice, Él es el que se proveerá. Jehová Jireh, le dice a Isaac, Él se proveerá. Era porque Abraham venía de una vida de comunión con Dios, de una vida de relación con Dios. Abraham no venía de la noche a la mañana. Habían pasado 30 y pico de años, 40 años escuchando la voz de Dios, teniendo una relación con Dios constante, creyéndole a Dios. Entonces a la hora que él necesitó, él dijo, sí, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Entonces este nivel de intimidad es el nivel en donde entendemos que nuestro Dios es el que provee. Número 5, el perdón. Sabemos que, hermano, tenemos perdón. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero nótese bien a quién le dice hijitos. Hijitos es un nivel de comunión. Hijitos es un nivel de relación. A mis hijos yo los tengo en mi casa. A mis hijos los puedo abrazar, les puedo hablar. A mis hijos tengo esa relación con ellos. Hijitos, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Número 6, protección. Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Y por último, 7, dominio. Dominio. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Espero que al escuchar esto te animes en el nombre de Cristo Jesús a comenzar tu devocional, tus hábitos devocionales diarios. Comienza con el de oración y síguelo con el de lectura bíblica. Ese le vamos a estar hablando, pues, primero Dios en otra ocasión. Pero comienza con el de oración. Comienza a orar al Padre a solas. Comienza a tener tus tiempos a solas con Dios. En esa agenda tan ocupada que tú tienes en este momento, trata de agendar un tiempo con Dios. En el ministerio Sebenecer, nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, él ha hecho algo maravilloso: estar orando en las madrugadas. Quizá no todos nos conectamos, porque yo no soy de los que voy a estar conectados en el internet, pero quizás sí tenemos un momento de oración con él a solas. En ese momento, y nos unimos a todos esos ministros, siervos, hermanos en Cristo, para orar al Señor. Pero tú puedes ahí en tu casa tener ese momento de intimidad en la madrugada. Qué sé yo, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, tal vez ya es muy tarde pero todavía está en la mañana. Y puedes seguir teniendo esa comunión en el transcurso del día. Pero es necesario que comience ya. Cristo viene pronto, y Cristo viene por una amada, ataviada, linda, preciosa, que ha tenido comunión con Él, que ha tenido una relación con Él, que se ha dedicado a buscarle, a buscar su amor, a arrancar abrazos, besos, etcétera, ¿no? Yo te animo en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacer una oración, pero antes de hacer esta oración final, yo quisiera en el nombre de Jesús, tú que me has estado escuchando, que no has estado alejado del Señor, te invito a que en el nombre de Jesús te reconcilies esta noche, este día, esta mañana, este momento, donde estés, porque aquí puede ser de noche, allá puede ser de día, aquí puede ser de día, en donde tú vives puede ser de noche. En este momento es necesario que te reconcilies con el Señor y comiences a vivir una vida de oración, una vida de comunión con tu Padre. El Señor te ama. Y si tú no has aceptado a Cristo Jesús, este es el momento oportuno. Este es el momento oportuno. Déjame decirte, el Señor viene pronto. Todo lo que estamos viendo, es impresionante lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Qué tiempo más precioso el que el Señor nos dejó. Pero es necesario aceptar a Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo el cristianismo, los evangélicos son el camino, no, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo, el que murió y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, esperando que tú te comuniques con Él y le digas: Padre Jesús, perdóname. ¿Sí? Y Él está dispuesto a perdonarte. Déjame hacer una oración en el nombre de Jesús. Déjame hacer una oración por ti que estás enfermo, por ti que estás pasando dificultades
en tu vida matrimonial, en tu vida social, en tu vida económica, en tu vida sentimental. Déjame hacer una oración. Y yo sé que el Dios poderoso que está con nosotros y que nos ha enseñado esto, va a comenzar a hacer milagros a partir de este momento en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme llegar, Señor, al final de esta pequeña enseñanza. En el nombre de Jesús, amado Dios, yo te ruego, te suplico, Señor, que, Señor, te glorifiques de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Amado Rey, en el nombre de Jesús, queremos emprender hábitos de oración, tiempos devocionales, Señor, en donde queremos, Señor, estar en comunión. Queremos entablar una relación contigo en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, papito lindo. Yo sé que los afanes, las preocupaciones, el estrés, Dios mío, el cansancio, Señor amado, Padre, muchas veces no permiten que Señor, tengamos estos momentos contigo. Nos olvidamos, Señor, porque estamos afanados, Padre celestial, en este mundo. Pero yo te ruego, Señor, queremos salir del mundo, Señor amado, y ser como Daniel, Señor amado, que en medio de aquellos decretos, en medio de aquellas situaciones adversa, Señor, este hombre se presentaba 3 veces al día contigo, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos, Padre celestial, formar esos hábitos, que el Espíritu nos ayude, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre celestial, yo te ruego por los que han reconciliado en este momento contigo, los que han aceptado, Señor amado, tu nombre como Salvador y Señor, en el nombre de Jesús, inscríbelos en el libro de la vida, Señor. Dale la fuerza, dale, Señor, la porción del Espíritu que ellos necesitan para caminar, Señor amado, de aquí en adelante, aferrados, agarrados de tu mano, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, oro por los enfermos, Señor, en el nombre de Jesús. No sé qué tipo de enfermedades, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo, Señor amado, Padre celestial, soltando una palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor amado, Padre celestial, para que reciba esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre santo, aquel que tiene necesidades económicas, necesidades, Dios mío, problemas allí en su matrimonio, en su familia, en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice que tú eres el que provees, mi Dios amado. Padre celestial, tu palabra dice, Señor, que en este último tiempo también, así como vendría el desolador, vienen tiempos de restauraciones en la familia, Señor amado, en el nombre de Jesús, papito lindo. Quizás alguien esté sin trabajo en este momento, Señor amado, oro para que abras puertas, Señor, a ese varón, Dios mío, a esa mujer, en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, muchas gracias, Señor. Sé que vas a hacer milagros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, amado hermano, Dios te bendiga. Qué placer, qué gusto realmente haber compartido este momento contigo. Voy a pedir en el nombre de Jesús que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube y también se vaya a Facebook y nos dé ahí, gloria a Dios, un like, ¿verdad? Y deje su comentario. Para nosotros es muy importante sus comentarios. También, si usted tiene preguntas, también si usted tiene una necesidad de oración, puede escribirnos al WhatsApp que aparece en ese cuadrito azul y blanco que ponemos de vez en cuando en la pantalla. Ahí está un número de WhatsApp en donde usted nos puede hablar de cualquier parte del mundo, y también nos puedes escribir por medio de Facebook, ¿verdad? Por medio de Messenger. Puedes dejar tu comentario también en el canal de YouTube. Es importante que te suscribas y es importante que lo mires, es importante que le des un like, que lo compartas a tus amistades en el nombre de Jesús, para que podamos llegar más allá y que esta palabra pueda ser de bendición para muchos. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.